Muchos de ustedes habrán visto estas escenas bizarras y escabrosas del videojuego no realizado por la empresa Onyxware llamado Valle Verde. Videojuego que sabemos de su existencia por un VHS encontrado a las afueras del Parque Ecológico Municipal de La Plata en Argentina, por parte del usuario Aluvium. Si bien nos muestra un gameplay aparentemente amigable para el público, algo así como una especie de Animal Crossing de la Nintendo, la realidad es que se trata de un suceso de reportes por parte de dos investigadores quienes detectaron problemas graves en la inteligencia artificial que opera en este videojuego. Y uno de estos reportes fue justamente esta escena, en donde vemos esta serie de niveles del infierno, literalmente, en donde finalmente culmina en la iglesia del pueblo Divac Chima. Quizás muchos que vieron esto por primera vez no lo entendieron en lo más mínimo, y les pareció demasiado escabroso algunas escenas. No obstante, en este corto develaremos la razón de estas escenas y algunos detalles que pasamos desapercibido durante su trayecto. Así que sin más preámbulos, comencemos. ...14 de febrero de 1997. Hora: 8:01 de la mañana. Pablo Gutiérrez, encargado de jugar este videojuego con una herramienta especial llamada TH Brain, del cual se hablará en un video posterior, reportaría una anomalía en la generación de niveles del videojuego. Resulta que este avatar se dirigía exactamente a la iglesia de Divac Chima, en una especie de exploración de los lugares emblemáticos que posee este pueblo. Lo normal hubiera sido que una vez finalizada esta escena, inmediatamente estuviera en la entrada de la iglesia. Algo que lo corrobora el mismo mapa. Pero en lugar de dicha entrada, nos topamos con 7 niveles con diferentes temáticas algo extrañas. A primera vista vemos el primer nivel en donde se aprecia una pila de azúcar y pasteles con un efecto de sonido como si alguien se sirviera un refresco o gaseosa como lo llaman en mi país. Confundido por lo que está presenciando, el protagonista decide retroceder para volver a ingresar con la esperanza de tratarse de un simple error de programación en el camino entre pueblo e iglesia. Pero lejos de ser un error, dicho nivel redobla su apuesta dejando oír un efecto de sonido de alguien comiendo como si su vida dependiera de ello. Que asumo obviamente que se trata de la continuación del efecto anterior. Rápidamente avanza de nivel para toparse con esto. Varias estatuas blancas con ojos gigantescos que están constantemente vigilando al personaje. En el tercer nivel se aprecia una pila de monedas en grandes cantidades, así como varios cuadros de arte. Dado a que una pila de monedas obstaculizaba el paso, el protagonista decidió dejarlas a un lado para continuar con su camino. En el cuarto nivel se topa con lo que acabaron de ver en un principio. Un nivel con un cielo rojo, restos de carne que se aprecian en un principio junto con algo que vemos como una especie de enredaderas muertas. Luego del screamer, se aprecian figuras grotescamente deformes de bebés. Al momento de finalizar se puede apreciar una mano con un guante de médico y unas pinzas de extracción. Presagio de un concepto censurable por esta plataforma. En el siguiente nivel se puede apreciar diferentes aparatos electrónicos. Destacando una radio, un sonido estéreo, televisores y un tocadiscos. No obstante, conforme se va avanzando, el juego se ralentiza cada vez más, al tal punto de detenerse por unos instantes y acto seguido proseguir al siguiente nivel. En la siguiente escena, se aprecia una estatua gigante con ojos rojos, y una serie de estatuas chicas las cuales se esconden del miedo. Al intentar interactuar con ellas, se asustan del personaje y se alejan. Ya el último nivel, se aprecia un suelo carnoso y de aspecto oscuro en donde vemos diferentes estatuas mirándose al espejo, hasta que finalmente llega a la entrada de la iglesia, que es la que debió haberse mostrado en un principio.
Ya que dimos un resumen vago sobre lo acontecido, ahora es momento de develar el verdadero significado que llevan estos niveles. Y posiblemente, quien esté detrás de todo este popurrí bizarro. Hay que entender que, a nivel de programación y a menos que haya una segunda intención por parte de los desarrolladores, es imposible que se generen niveles de manera automática en la vida real. Pero ya entendiendo de que esto se trata de un juego de realidad alterna, o sea una RG creado por una RG, y teniendo en cuenta que desde un principio ya se nos avisa el motivo de esta grabación y de los reportes, es más que lógico que la generación de todo esto es producto del mal funcionamiento de la inteligencia artificial que mueve los hilos del videojuego, y que unido con el TH Brain que controla las redes neuronales del jugador, deja a entrever la posibilidad de que se generen niveles espontáneos basados en la personalidad y las creencias del jugador, que en este caso es Pablo Gutiérrez. Algo que explica la razón del por qué se generaron 7 niveles que hacen alusión a los pecados capitales descritos en la religión católica y cristiana. Desconozco si tiene que ver con Matías o con el mismo Pablo, aunque me gustaría saber si esto también se hubiera visualizado con otros jugadores que jugaron este videojuego, especialmente con Kazuya. Pero esto ya sería otra cuestión que se contextualizará en otro video. Por ahora, la premisa infiere en la generación de estos niveles que derivan de las creencias del jugador que previamente son analizadas desde el TH Brain para ser adaptadas al juego. Dicho esto, voy a encasillar los pecados capitales en el orden que se visualizaron los niveles y mostraré varios detalles que pasaron desapercibidos y que corroboran lo anterior. Aquí, visto y considerando la cantidad de pasteles que se aprecian tanto en el nivel como a las afueras del bosque, los montículos de azúcar y el sonido de fondo en el que se escucha a alguien comiendo tal cual como si fuera ni cocado a bocado, es evidente de que el pecado capital al que se refiere es a la gula. Según el concepto religioso, la gula es un pecado capital para los cristianos y católicos ya que, según esta, es un vicio a raíz del deseo de obtener satisfacción a partir del sabor del alimento ingerido o de la bebida ingerida. La persona glotona continúa y continuará ingiriendo alimentos incluso después de estar satisfecho y en detrimento a su salud. Algo que raya en la adicción. Esto lo hemos visto en miles de formatos tanto en la televisión como en plataformas como YouTube y otras redes sociales. Peor aún, llegando a tal punto de promoverse este estándar egoísta que va en contra de la calidad de vida del ser humano. Como detalle musical y además del efecto de sonido, se escucha un pad ambiental con tonalidad inestable. Yendo en paralelo con la mentalidad de la persona que vive con este pecado. El segundo nivel es referente a la envidia. Esto es evidente al ver la cantidad de ojos que observan al personaje, ya sea en el fondo del nivel o en las estatuas, que por cierto son representaciones del mismo personaje. La envidia es un estado mental en el cual existe dolor o desdicha en la persona por no poseer lo que tiene el otro, ya sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. Esta se considera pecado según la religión católica ya que ésta abre la puerta a otro tipo de pecados mayores y rompe con la idea del amor al prójimo estipulada por Jesús. La envidia se manifiesta en los niños desde una etapa temprana, y en los adultos, aunque igualmente susceptibles a esta emoción, demuestran un mayor nivel de habilidad para disimularla. Es por ello de que, no sé si considerarlo una genialidad o casualidad, el hecho de que se muestre estatuas del mismo personaje, que en este caso es un niño, junto con los ojos que demuestran este sentimiento de desdicha e infelicidad sin tener que exagerar en lo artístico. Otro detalle musical es que, al escuchar su soundtrack se puede apreciar ese sentimiento de desdicha y dolor muy característico de la envidia. En donde se oyen varios murmullos distorsionados. El tercer nivel representa a la codicia. Esto se evidencia claramente en las montañas de dinero y en los bienes y posesiones atesorados. Las imágenes que se muestran en lienzos hacen alusión a los ídolos paganos, sacrificios y demonios de diferentes culturas. Además de constatar la abnegación a ideologías religiosas y estoicas, tal como se visualiza en los otros lienzos escondidos detrás del monto de dinero. No hay que confundir la codicia con la avaricia. Por un lado,
La codicia se refiere a un deseo excesivo e insaciable por obtener riquezas, poder o bienes, sin necesidad de querer acumularlos o atesorarlos. Mientras que la avaricia se centra específicamente en el deseo de poseer y atesorar riquezas más allá de lo necesario, acumulándolas para uno mismo y sin intención de gastarlas o compartirlas. Pese a aquella leve diferencia, ambos conceptos encajan en la consideración como pecado capital. Por otra parte, según la religión católica, la codicia es un concepto que deriva en otro tipo de pecados, tales como la deslealtad para beneficio personal, como por ejemplo el dejarse sobornar, la acumulación de objetos al punto de llegar a fines maliciosos con el fin de conseguirlos, y la pretensión de la compra o venta de lo espiritual a cambio de bienes materiales, conocido normalmente como simonía. Algo curioso es que, al retirar el montículo de monedas y devolverlas a otro sitio, el juego pregunta si el personaje las sacó de la oficina del alcalde. Deduciendo de que posiblemente, todas estas riquezas pertenezcan a Foxo, el alcalde de Divac Chima, lo cual tiene sentido de que su identidad coincida con la representación de este nivel. O quizás se trataba de una especie de tentación hacia el personaje para que se llevara dicho dinero, acto que también calzaría con el pecado capital al que manifiesta. Otro detalle curioso, es que muy similar a Petscop, el juego se adapta al horario real del jugador, algo que se puede notar en el reloj al lado inferior a la izquierda. Acción que, en un videojuego real, es completamente improbable. El cuarto nivel representa a la lujuria. Todas las religiones coinciden de que la lujuria es un deseo desordenado por el placer venéreo, más cuando éste es buscado con intenciones egoístas y separado de las finalidades de la procreación y la unión. No obstante, y a comparación de otros niveles, no hay una plasmación concreta que pueda uno relacionar con dicho pecado capital. Pero esto no significa de que se haya tratado de un error por parte del autor de este ARG. Lo más probable es que si hubiera representado perfectamente el sentimiento de la lujuria, este video hubiera sido desmonetizado o retirado de la plataforma, teniendo en cuenta las arbitrarias normativas por parte de YouTube. Aún así, con pocas referencias, se las arregló para dar a entender el paralelismo entre nivel y el pecado capital, dando a entrever al aborto, como la consecuencia final e inhumana de los actos perpetrados en base al placer carnal. Algo que vieron al final del nivel. Lo cual explica el por qué este refleja al jugador una sagaz alusión al útero humano, tanto auditiva como artísticamente. La carne y las espinas también evidencian este sentimiento pecaminoso que se cristaliza de manera tácita en los rincones de este nivel. Y me imagino que el game over hubiera sido inevitable si se queda quieto pensando la razón del screamer. El quinto nivel representa a la pereza. Esto se demuestra inicialmente con la canción de fondo que se escucha en el mismo nivel, el cual su nombre es El que atrasó el reloj, interpretada por Alberto Castillo. Que te has querido, que dormís pa' que yo cinche, anda a buscar tu guinche si tenés sueño pesado. Guarda, que te cache el porvenir, ojo, que hoy anda el vento a la rastra, y el que tiene guita lasta, y el que no se hace pa' aquí. ¿Querés que me dechara y diga quién sos vos? Vos sos que vagoneta, el que atrasó el reloj, y con qué herramienta. La pereza es la falta de ganas de hacer cosas o la falta de esfuerzo, motivación o voluntad para realizar tareas. Se manifiesta como desgana, apatía, negligencia o lentitud en el movimiento, y puede ser causada por diversos factores psicológicos, emocionales o físicos, como el cansancio, la depresión o la falta de propósito. La pereza es algo habitual, tanto así que está constantemente tentando al ser humano, y suele ocurrir cuando una persona hace planes para el futuro con mucho entusiasmo, pero cuando llega el día no lo cumple, lo que conocemos como procrastinación. O también pasa cuando una persona evita realizar acciones físicas y espirituales mostrando tristeza o la falta de interés en ello, algo que se conoce como asedía. Según la religión católica, la pereza se considera un pecado capital, pero esta posee diferentes matices para ser acreditado como tal, en las que se incluyen estados mentales, espirituales, patológicos y físicos. Aún así, todo esto concluye en que la tristeza por tales acciones
el hecho de abrigar desgano y el disgusto o aversión por ellas, se le considera como pecado capital. Es por ello la relatividad entre el nivel y la canción que escuchan de fondo. No obstante, existen dispositivos que son implementados por ciertos personajes tiranos a lo largo de la historia, para promover el ocio y la desidia. O más bien, adormecen el alma, reduciendo al individuo en un sujeto pasivo y manipulable. Dispositivos como la televisión, la radio y la música comercial influyen directa o indirectamente en el apagón de la mente y la individuación del ser, dando a entender el por qué conforme se va avanzando en el mismo nivel, se ralentiza el juego, a tal punto de quedar todo oscuro y borroso. No sin antes regalarnos un pequeño frame, develando el posible tirano que mueve los hilos en este videojuego. El sexto nivel representa a la ira. Podemos ver distintos detalles que infieren en este sentimiento, como por ejemplo el efecto de caldera en el ambiente, la estatua mayor que infunde la cólera hacia las otras estatuas menores que plasman ese terror inculcado, sumado a la grabación que se escucha de fondo, el cual se trata de una entrevista hecha en 1965 al físico teórico, Robert Oppenheimer, en donde se le consultó si era consciente del cambio generado luego de lanzarse las dos bombas atómicas. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Existen dos tipos de cólera que suele experimentar los seres humanos. Se trata de la ira pasiva y la ira agresiva. En primer lugar, la ira pasiva puede expresarse de las siguientes maneras: a través del desapasionamiento o indiferencia hacia los demás, el derrotismo, o más bien, el pesimismo que la persona tiene ante cualquier situación o evento, la manipulación mental para provocar a la gente, y la evasividad ante una situación de carácter urgente. Mientras que en segundo lugar, la ira agresiva se manifiesta a través del acoso, el vandalismo o destrucción de objetos, el egoísmo y la venganza. Distintas religiones presentan similitudes ante la definición de la ira. Por una parte, la religión católica sostiene de que la ira puede ser plasmada mediante el asesinato, o ira contra uno mismo, ejecutada mediante el suicidio, del cual ambos métodos son condenados y repudiados por la misma Iglesia. Por el lado del budismo, se define como el ser incapaz de soportar el objeto o la intención de causar daño al objeto, siendo esta una emoción destructiva. Por lo tanto, y, volviendo al nivel, su significado infiere en el uso de esta emoción negativa como objeto de temor, y mediante el miedo, poder manipular al individuo para que éste obedezca sus órdenes no importando si con ello pierde su humanidad y su sentido de la moral. Esta es la razón por la que, al querer interactuar con las estatuas menores, éstas prefieren huir antes que ser castigados por la estatua mayor. Ambientado también con el audio de la entrevista de Oppenheimer, quien fue uno de los pioneros en la creación de la bomba atómica como arma para acabar con la guerra y en venganza hacia los japoneses por todo lo ocurrido. Finalmente, el último nivel representa a la soberbia. Esto se evidencia en la corrupción de texturas mostrada en el suelo, sumado a diversas estatuas que observan su propio espejo, que por cierto, reflejan un paisaje hermoso en contraste con la realidad. La soberbia es un sentimiento de superioridad, altivez y deseo de ser preferido por encima de los demás, que se manifiesta en comportamientos arrogantes y despectivos. Esta actitud, que puede ocultar inseguridades, impide a la persona reconocer sus errores, valorar las opiniones ajenas e interactuar con empatía y humildad, lo que daña las relaciones sociales. Tampoco debe confundirse con el orgullo, ya que son conceptos completamente diferentes. Por un lado,
El orgullo se define como el exceso de estimación propia que es disimulable y empático al nacer de causas nobles y virtuosas. Contrario a la soberbia, el cual busca creerse superior a los demás en atributos, habilidades o éxitos. Para la religión católica, este viene a ser uno de los pecados capitales más serios, siendo la fuente principal que deriva en otro tipo de pecados mayores. También diversas literaturas hacen mención de ella, como por ejemplo El paraíso perdido de John Milton, el cual aclara de que este fue el pecado cometido por el ángel Lucifer, al querer ser igual a Dios. Volviendo al nivel, esto se plasma por ejemplo en los espejos, haciendo alusión a las personas narcisistas que ignoran su realidad por exaltar su propia belleza y virtud, corrompiendo su alma y su camino, que también se muestra al ver la textura corrompida en el piso. Por último vemos la entrada a la iglesia, en cuyo caso y teniendo en cuenta las referencias, se trata del jardín del Edén, que se caracteriza como un lugar perfecto y exuberante que contiene todo lo necesario para la vida, representando la inocencia y la relación perfecta entre Dios y la humanidad antes del pecado. En pocas palabras se trata del paraíso. Originalmente, tengan en cuenta de que estas 7 secciones incluyendo la entrada que hace alusión al paraíso no existían en el videojuego previamente, más bien, fueron creadas con un propósito religioso para dar a entender todas las faltas humanas que evitan llegar a la felicidad plena del individuo. Aún desconozco si esto se creó dado a los sentimientos y pensamientos del jugador. Ya sea Pablo, que se encontraba jugando este videojuego para generar un reporte en ese momento, o si se trataba de Matías. O si también se trata de otro elemento interno generado por la inteligencia artificial que genera estos niveles con cierta intención. Aunque esta duda se irá esclareciendo conforme se vaya avanzando en los otros reportes. Por ahora esto no se sabe. Sin dudas, un videojuego perdido que ocupa diferentes temáticas. No solo biológicas y tecnológicas con el tema del TH Brain, sino también teológicas con los temas de la religión, la demonología y la angelología, combinados con algo de crítica social y cierto sentimiento argentino que da ese toque de peculiaridad y familiaridad al momento de visualizarse varias escenas. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos veremos en un próximo video. Adiós.